Hola hermanos, el día de hoy 31 de enero del 2021, se nos terminó el mes de enero, se terminó el primer mes de este año. Se nos terminó pues este primer mes, realmente lo hemos vivido de una manera tan particular, ¿no? Hoy es día de San Juan Bosco, lo que pasa es que como es domingo, es cuarto domingo del tiempo durante el año, del tiempo ordinario, entonces no se puede celebrar en las parroquias salesianas, en los colegios salesianos. Claro que ahí se debe celebrar como una solemnidad porque es la fiesta del santo patrono, pero el resto de la iglesia lo recordaremos sin duda, los que hemos sido formados por los salesianos, yo como antiguo alumno salesiano y como prenovicio salesiano, pues le llevo en el alma, valoro grandísimamente la formación que recibí. Mi primera formación, mi primer amor vocacional fue precisamente el de la vida salesiana, así que por lo tanto lo llevo tanto en el alma y oro el día de hoy de manera particular por mi arzobispo, que es también salesiano, por mis hermanos que son antiguos alumnos salesianos los tres, y en fin, por tanta gente, hermanos sacerdotes queridos que tengo en el corazón, y sobre todo también a las religiosas salesianas, a las hijas de María Auxiliadora y otras ramas de la congregación que se han pues ahí surgido a lo largo de estos años. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Deuteronomio, fíjense, comenzamos leyendo el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 al 20. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes entre sus hermanos un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de otros dioses será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otro profeta como yo, dice Moisés. Recuerden que en Marcos es un poquito menos, pero en Mateo, por ejemplo, sí se subraya mucho el hecho de que Jesús es el nuevo Moisés. Es mucho más que Moisés, no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, por ejemplo. En este caso, ese profetismo queda completamente superado. Jesús, sí, es el último y el gran profeta, pero no habla en lugar de Dios, sino que Él, Dios, habla. Entonces, claro, ¿no? Él es Dios, es el Verbo encarnado y por lo tanto habla. Pero a mí lo que me llama la atención de este texto es el anuncio que hace. A quien escuche las palabras del profeta y no las ponga en práctica, le pediré cuentas. Y eso es lo que nosotros tenemos que revisar. Nosotros hemos crecido en la fe. Bueno, la gran mayoría de ustedes y yo hemos conocido al Señor, hemos conocido su palabra, sino porque me están siguiendo aquí en las redes sociales, sin duda porque tienen una vida de fe. Bueno, entonces cuidadito, porque se nos va a pedir cuentas de si realmente hemos entendido estas palabras y si las hemos puesto en práctica. Lo que enseña el Señor Jesús, por eso el Evangelio nos va a hablar de su enseñanza con autoridad, es porque hay coherencia de vida. Pero de eso hablamos en otro momento. Segunda lectura. Recuerden que estamos leyendo el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, versículos del 32 al 35. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entramos en una discusión. Pablo no niega el valor del matrimonio. Recuerden lo que dirá en la carta a los Efesios, en la carta a los Gálatas. Es decir, vamos, Pablo habla lindamente, compara el matrimonio con la unión entre Cristo y la iglesia. O sea que esto no está negando el valor del matrimonio, no es encratita. Por eso el encratismo, de hecho, es una herejía. No, Pablo lo que está buscando es hacernos ver que la vocación consagrada, la vocación de la consagración de la vida al Señor, que es lo que seguimos los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, es sin duda una vocación, es una opción. En una época en la que el que no se casaba era visto como negativo, o sea, era visto como algo incorrecto completamente, Pablo nos presenta que es un proyecto que es legítimo, porque es una consagración para agradarle al Señor. Evidente, habla de que el que está casado tiene el corazón dividido.
Bueno, vamos, no hay que ir tan lejos. Lo que ocurre es que amando a su esposa, respetando a su esposa, amando a su esposo, respetando a su esposo, entonces debe orientarlo todo en función de Dios. O sea, Dios siempre tiene que ser prioridad y eso es lo que cuestiona Pablo. Cuando por agradar, por quedar bien con la esposa, y miren que yo le he visto eso, en algunas ocasiones he visto matrimonios que no funcionan tan bien, lamentablemente porque Dios no es el primero en su casa, no es lo más importante y entonces por eso vienen los fracasos, por eso vienen los dolores. Hay que orientar bien la vida. Nos podemos consagrar a Dios. El matrimonio es un camino de santidad y claro que lo es. Miren, por ejemplo, está el proceso de beatificación de los papás de Karol Wojtyła, del Papa San Juan Pablo II. Conocemos el caso en la antigüedad muchísimo, ¿no? Los padres, por ejemplo, de San Basilio el Grande y de San Gregorio Nacianzo. O sea, claro, los padres de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, ambos fueron canonizados juntos. O sea, es legítimo el matrimonio. Cuidado, no hay que negar el valor del matrimonio. Pero lo que Pablo está queriendo hacernos ver es que vivir esto, lo dice él, yo quisiera que vivieran sin preocupaciones, o sea, con la vida completamente orientada, con la vida plenamente consagrada. ¿A quién? Al Evangelio del día de hoy, ¿no? Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es esto? Que este tiene autoridad. Miren, lo vivimos tan dolorosamente en todos nuestros ambientes, ¿no? En el ambiente religioso, yo el primero, y lo reconozco, que yo me desautorizo rápidamente porque mis palabras muchas veces van contrarias, no en contra, pero contrarias a mis acciones. Y eso es lo doloroso, ¿no? O sea, ay Dios mío, cuánta incoherencia, cuánta incapacidad de mantener el rumbo, de mantener la ruta. Eso es lo que nos desautoriza. Jesús llega a Cafarnaúm, está en la sinagoga, hace como todo judío, pero enseña con autoridad, no como los escribas. Los escribas citaban la Biblia, citaban el Antiguo Testamento, citaban la Torá, pero no la vivían. Y ahí es donde está el riesgo. Se lo digo sinceramente, como predicador, como sacerdote, es que ese es el gran problema y créanme que es lo que más me duele. Ver cómo tanta incoherencia puede haber en mi vida que daña precisamente mi relación con Dios y la relación con los hermanos. Y tanto ¿cómo les diría? Que hago con las manos y destruyo con los pies. Y eso nos pasa muy a menudo. Por eso tenemos que estar constantemente entendiendo, la autoridad se gana, la autoridad no se tiene y se puede perder fácilmente cuando no somos capaces, insisto, de mantener la ruta, de mantener el orden. Segundo elemento. Fíjense cómo llama la atención que en la sinagoga, en el lugar de oración, en el lugar de reunión para escuchar la palabra, ahí está el espíritu inmundo, ahí está el espíritu impuro. O sea, evidentemente se trata de un demonio, pero Marcos utiliza esta reflexión, esta manera de llamarle, porque es preciosa, ¿no? La impureza, lo que me ensucia, me impide relacionarme claramente, transparentemente con Dios. Entonces, por eso esta imagen del espíritu inmundo. ¿Y qué es lo que hace el espíritu? Grita. Y cuando sale, grita. Solo son alaridos. Miren, el diablo es bullicioso. El diablo es gritón, si lo quieren. Al diablo le encanta el show. Al diablo le encanta andar llamando la atención, distraer, precisamente. Distraer para que no pongamos la mirada en el Señor, para que le quitemos la mirada al Señor. Por eso tenemos que estar muy atentos, porque el demonio puede estar en medio de la iglesia, puede estar actuando, conviviendo con nosotros y claro, espera el momento para dar el zarpazo y lo van dando. Cuánto estilo llamado a la división dentro de la iglesia, cuánto ataque en contra del Papa. Eso es demoníaco, discúlpenme, eso no es de Dios. ¿Cuánto ataque en contra de los obispos? Bueno, vamos, si han cometido una falta, pues hay que llamar la atención y hay que corregir, igual un sacerdote, lo que sea, ¿no? Pero digo, ¿cuántos ataques que son calumnias, infundados, solamente por el afán de dividir? Y eso es el problema. Cuidado que entre santos anda el diablo. ¿Y qué ocurre? Fíjense, el diablo conoce a Jesús. Lo que no lo conocen son el resto, pero el diablo entiende de teología, solo que no cree. O sea, entiende de la presencia del Señor, pero no cree. Y eso podría pasarnos también a nosotros.
Nótenlo también, a mí lo decía anteayer cuando hacíamos la lección divina, a mí me llama la atención, ¿qué quieres de nosotros? Habla en plural, has venido a destruirnos, plural, habla de plurales. Entonces, el demonio no es uno solo, el demonio es multifacético, tiene un montón de caras y por eso tenemos que estar siempre muy atentos a él, porque se camufla, ¿eh? Recuerden que era Luzbel. O sea, era la luz bella, era el ángel, que es un ángel caído, y por lo tanto tenemos que tenerle mucho cuidado, porque se camufla, se reviste de belleza, se reviste, nos hace creer que está bonito. Ahí está en la iglesia. ¿Cómo voy a dudar yo que los que están en la iglesia estén viviendo bien? Segundo o tercero, más bien, ¿cómo termina el evangelio? Vuelve a lo mismo, a la autoridad de Jesús. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Enseña con autoridad y hasta los espíritus inmundos se le someten. Y crece su fama. Jesús no quería esa fama. Jesús no andaba buscando la fama del aplauso. Se lo digo, es bonito que le digan, hey padre, yo lo reconozco a usted, yo lo sigo en las redes sociales. Y padre, me encanta como lo que dice. Sí, es bonito, se siente uno bien halagado, ¿no? Pero no sirve para nada porque lo puede distorsionar a uno en su proyecto de vida, porque entonces de repente andamos buscando los likes, andamos buscando el aplauso y cuando no nos lo dan, entonces nos frustramos, porque como eso era nuestra vida, de eso dependía. Al Señor Jesús no le interesa eso, pero evidentemente causa una conmoción porque no es como los escribas, porque Él actúa de manera distinta, porque Él es coherente, porque Él es transparente, porque Él lo que dice es lo que hace. Les invito a hacer oración. Jesús increpa al mal, cállate. Pero por boca del profeta Isaías sigue preguntándose, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Pídele al Señor que te mueva siempre a la compasión ante el dolor de cada persona, viva, cerca o lejos. Alegra el corazón conmovido de Dios respondiendo, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Señor, expulsa los espíritus inmundos de nuestro corazón, el espíritu del orgullo que nos lleva a separarnos de ti y de los hermanos, a construirnos aisladamente, sin contar con nadie, sin contar contigo, el espíritu de la comodidad que nos invita a buscar la felicidad fácil, en la satisfacción inmediata de nuestros caprichos, en la búsqueda obsesiva del placer, del poder, del tener. Líbranos, Señor. Expulsa también, Jesús, los espíritus inmundos del mundo, aleja el espíritu de la indiferencia y la injusticia, para que luchemos por la vida de los que se ven obligados a vivir y dormir en la calle, de los jóvenes sin ilusión, sin trabajo, sin casa, de las mujeres maltratadas en sus propios hogares, de muchos inmigrantes que malviven a nuestro lado, de los niños a los que no se les permite nacer, de muchas personas que sufren hambre, guerras. Gracias, Jesús, por contar conmigo para luchar a tu lado contra el mal, para construir un mundo de hermanos y hermanas. Amén. Y sí, claro. Hay que callar al demonio. Ese es el gran error. Con el diablo no se negocia. No hay que dejarlo hablar. En cuanto empiece su vocecita a querernos engañar, a querernos seducir, hay que aplastarle la cabeza. Feliz domingo para todos. Que Dios les bendiga. Felicidades también a mis hermanos salesianos.